Inician series muy, pero muy interesantes. Como todos los lunes, no hay jornada completa. Hoy hay 10 juegos, entre los que destacan, según mi juicio, Arizona visitando a San Diego, prácticamente en la lucha por la supervivencia, especialmente de los Diamondbacks. Tampa Bay, esta es la serie que más me gusta, en Detroit, porque seguramente va a ser una serie de picheo. Tampa Bay tiene la gran oportunidad de ganarle esta serie a Detroit, puesto que se salvarán de Mize y de Skubal. Por Detroit irán Montero, Flaherty y Olson. En cambio, Tampa Bay va con su artillería completa, comenzando hoy con Shane Baz. Shane Baz va a ser nuestra primera recomendación en el picheo justamente. A su favor tiene que es mejor en la ruta, es mejor de noche, es bueno contra zurdos. Paradójicamente, quien le ha hecho más daño de los Tigres de Detroit en sus anteriores o en su juego anterior ha sido Riley Green, quien es zurdo. Shane Baz tiene 8-3 con 4.33 de efectividad. En sus últimos 7 ha ganado 4, no ha perdido, 3.56 de efectividad. 43 innings lanzados, 45 ponches, o sea, al menos 6 innings y 6 ponches están garantizados con él. Tiene 15 innings con 10 hits permitidos, 3 carreras limpias, 2 bases por bola y 20 ponches en sus últimas 2 apariciones ante los Atléticos y ante Kansas City. Precisamente las 3 carreras se la hicieron los Atléticos contra Detroit. Lanzó el 26, ganó en 5 1/3 con 4 hits, 4 bases por bolas, pero fue bastante maltratado, con 5 carreras limpias, y específicamente el daño se lo hizo Riley Green. Damos a Shane Baz porque es obvio suponer que hoy pueden hacer un gran juego. Jacob deGrom, Kikuchi, Christopher Sánchez, Galen. Reaparece Yu Darvish con los Padres de San Diego. Hay otro juego que es muy interesante entre los Dodgers de Los Ángeles y Milwaukee. Ahí van Freddy Peralta contra Yamamoto. Esa serie realmente se las trae Tampa Bay. Puede tratar de acercarse un poco a la punta. No ha aprovechado el descalabro de los Yankees, cosa que sí ha hecho Toronto, que por cierto va hoy con Berríos. Toronto tiene la oportunidad, por ir contra los White Sox, de continuar sacando ventaja. Asimismo, Boston va contra Colorado y puede tratar de acercarse a los Yankees ahora, pero esta vez en el comodín. Los Yankees están en tal descalabro que hasta pudieran salir de la clasificación si siguen de esa manera. Recomendación para el día de hoy en picheo, y esta sí sería una verdadera sorpresa. Se trata del zurdo Andrew Heaney, que va contra los Reales de Kansas City. Aunque no ha tenido una buena campaña, tiene 4-7 con 4.16. Me quedo con la última ante San Luis, cuando pichó 6 2/3. Permitió 3 hits, 0 carreras limpias y 7 ponches. En esa oportunidad estuvo alejado de la base por bolas, que es precisamente lo que más a él le hace daño. Pensamos que ante Kansas City va a ser un extraordinario juego el día de hoy. Así que a quien le gustan los pronósticos sorpresivos, esta es la clave. Andrew Heaney de los Piratas de Pittsburgh el día de hoy. Hoy tenemos un line-up latino power. En la receptoría, el mexicano Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto, punteros en el este de la Americana, que buscarán su 9º triunfo al hilo. Kirk apenas 3 hits en los últimos 21 turnos, pero su equipo está comandando la división este. La primera base será custodiada por Vladimir Guerrero, también de los líderes Azulejos de Toronto. Tampoco ha estado bateando primores como ha sido la temporada, pero es parte del éxito que está cosechando el equipo. En segunda base, Otto López de Miami Marlins, aunque batió de 11-2 contra los Cerveceros de Milwaukee, es responsable junto a Agustín Ramírez de las victorias del equipo en las últimas semanas. Son terceros en su división, ya que han sido un poquito mejores que los Bravos y por lejos de los Nacionales, que debido a la crisis de resultados positivos se quedaron sin manager y sin gerente general. En el shortstop, Eli de la Cruz de Rojos de Cincinnati, que batió de 12-4 contra Filadelfia y de 29-8 en los últimos 7 juegos. En tercera base defenderá Isaac Paredes de los Astros de Houston,
que tienen el sabor aún de la barrida propinada a los Dodgers de Los Ángeles. Regresan a casa y van contra unos alicaídos Guardianes de Cleveland. José Altuve estará como parte de los outfielders, que buscará seguir con la buena racha. En la serie contra los Dodgers batió de 11-6 con 3 cuadrangulares, 7 impulsadas y 6 anotadas. Jarred Durán, de los Medias Rojas de Boston, se fue de 13-4 contra los Nacionales y de 28-8 en los últimos 7 compromisos, con 6 producidas y 6 anotadas. Junior Caminero, en la serie contra Minnesota de 12-3 y 4 impulsadas, avalan su desempeño, el cual puede ser factor importante en esta jornada. El bateador designado será Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, que batió para 500 de 10-5 en la serie contra Miami. Te invitamos a que veas el resumen diario de la MLB y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las Grandes Ligas. Este ha sido nuestro pronóstico para el Fantasy de hoy. Será hasta el próximo programa.